Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. Continuando con el capítulo de dinámica, el tema de hoy es composición de fuerzas. Fuerza resultante. Cuando aplicamos más de una fuerza a un cuerpo, todas ellas pueden ser reemplazadas por una única fuerza, cuyo efecto es equivalente a aplicar todas las fuerzas anteriores al mismo tiempo. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza resultante y el proceso por el cual se calcula recibe el nombre de composición de fuerzas. Nos centraremos en el cálculo de una fuerza resultante cuando sobre un cuerpo actúan únicamente fuerzas concurrentes. Para determinar la fuerza resultante de varias fuerzas concurrentes, estudiaremos diferentes casos. Primero, las fuerzas actúan en la misma dirección y sentido. Segundo, las fuerzas actúan en la misma dirección y sentido contrario. Y tercero, las fuerzas actúan en cualquier dirección. Fuerzas en la misma dirección. Si las fuerzas tienen el mismo sentido, la fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido que las fuerzas componentes. Y su módulo es la suma de las magnitudes de dichas fuerzas. En la figura vemos un bloque donde se están aplicando dos fuerzas, F1 y F2, ambas en la misma dirección y apuntando hacia la derecha. La magnitud de la fuerza resultante es la suma aritmética de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Si las fuerzas tienen sentido contrario, la fuerza resultante tiene la misma dirección que las fuerzas componentes. Su sentido es el de la fuerza mayor y su magnitud es la diferencia de los módulos o magnitudes de ellas. En la figura vemos un bloque donde se están aplicando dos fuerzas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. La fuerza resultante es la resta de estas dos fuerzas. Como la fuerza que apunta a la derecha tiene mayor magnitud que la que va para la izquierda, la fuerza resultante también va hacia la derecha. Fuerzas angulares y concurrentes. La fuerza resultante parte del punto de aplicación de las fuerzas componentes y coincide con la diagonal del paralelogramo que forman dichas fuerzas y sus paralelas. Para calcular la fuerza resultante se utiliza la ley de cosenos y la ley de senos. En la simulación vemos un bloque en el que se están aplicando dos fuerzas que forman un ángulo teta. Para hallar la resultante se construye el paralelogramo de la siguiente manera. La fuerza 2 se traslada hacia la derecha hasta que coincida con el extremo de la fuerza 1. De la misma manera, la fuerza 1 se traslada hacia arriba hasta que coincida con el extremo de la fuerza 2. La diagonal del paralelogramo es la fuerza resultante. Para calcular la magnitud de la fuerza resultante, debemos aplicar la ley de cosenos. Esta ley dice lo siguiente. En un triángulo, cualquier lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman. En el triángulo A de la figura, la fuerza resultante al cuadrado es igual a la magnitud de la fuerza 1 al cuadrado más la magnitud de la fuerza 2 al cuadrado menos el doble producto de la magnitud de la fuerza 1 por el módulo de la fuerza 2 por el coseno del ángulo que forman. Pero el ángulo que forman la fuerza 1 y la fuerza 2 es 180 grados menos teta. Ya que el coseno de 180 grados menos teta es igual a menos coseno de teta, la ley de cosenos se transforma en fuerza resultante al cuadrado igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más el doble producto de la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo teta. Como la fuerza resultante está al cuadrado, debemos eliminar el cuadrado sacando la raíz cuadrada. La dirección que forma la fuerza resultante respecto a la fuerza 1 lo representamos con el ángulo alfa. Para calcular este ángulo utilizamos la ley de senos. La ley de senos establece que la razón o relación entre el seno de un ángulo y su lado opuesto es igual para todos los ángulos y lados del mismo triángulo. En la figura, el seno del ángulo alfa es al lado opuesto, que es F2, como el seno de 180 grados menos teta es a su lado opuesto, FR.
Como el seno de 180 grados menos teta es igual al seno de teta, tenemos que el seno del ángulo alfa es a la fuerza 2, como el seno del ángulo teta es a la fuerza resultante. De esta relación despejamos el ángulo alfa. El ángulo alfa es arcoseno o seno inverso de la fuerza 2 sobre la fuerza resultante multiplicado por el seno del ángulo teta. Consideremos el siguiente ejemplo. El camión de la figura es jalado usando dos cuerdas. Cada cuerda ejerce una fuerza de 800 newtons y 900 newtons respectivamente y forman un ángulo de 57 grados. Calcular la magnitud de la fuerza resultante. Solución. Aplicamos la ley de cosenos. La magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más el doble producto de las dos fuerzas por el coseno del ángulo teta. Reemplazamos los valores. La fuerza resultante es entonces a la raíz cuadrada de el módulo de la fuerza 1 al cuadrado es 800 newtons al cuadrado. La fuerza 2 al cuadrado sería 900 newtons al cuadrado, más el doble producto de las dos fuerzas de 800 newtons por 900 newtons por el coseno del ángulo que forman de 57 grados. 800 newtons al cuadrado se puede escribir como 64 por 10 a la 4 newtons cuadrados. 900 newtons al cuadrado se puede escribir como 81 por 10 a la 4 newtons cuadrados. La multiplicación del 2 por 800 newtons por 900 newtons da 144 por 10 a la 4 newtons cuadrados. El coseno de 57 grados se puede aproximar a 0,54. La suma de los dos primeros términos que aparecen dentro de la raíz es de 145 por 10 a la 4 newtons cuadrados. Y el producto de los dos últimos términos dentro de la raíz es de 78,4267 por 10 a la 4 newtons cuadrados. La suma de estos dos últimos términos es de 223,4267 por 10 a la 4 newtons cuadrados y su raíz cuadrada aproximada es de 14,947 por 10 a la 2 newtons, que se puede escribir como 1494,7 newtons. Este es el valor de la fuerza resultante. Consideremos ahora el caso de fuerzas perpendiculares. Si las fuerzas son concurrentes y además forman un ángulo de 90 grados, como se muestra en la figura, la fuerza resultante puede calcularse fácilmente con el teorema de Pitágoras. Entonces, la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la fuerza 1 y la fuerza 2. La dirección de la fuerza resultante respecto a la fuerza 1 puede encontrarse con la relación de arco-tangente. El ángulo alfa es tangente inversa o arco-tangente de la magnitud de la fuerza 2 sobre la fuerza 1. Veamos un ejemplo de la resultante de dos fuerzas en la misma dirección y en el mismo sentido. Dos trabajadores empujan una rueda de cable con fuerzas de 100 newtons y 120 newtons, ambas en la misma dirección y en el mismo sentido. Hallar la fuerza resultante. Solución. La medida de la fuerza resultante es igual a la suma de las dos fuerzas componentes. Es decir, la fuerza resultante es igual a la suma de la fuerza de 100 newtons con la fuerza de 120 newtons. El resultado es de 220 newtons y esta fuerza resultante apunta hacia la derecha. Para terminar, consideremos un ejemplo de dos fuerzas perpendiculares. Dos personas ejercen fuerzas de 30 newtons y 40 newtons sobre una caja como se muestra en la figura. Hallar la fuerza resultante. Solución. La medida de la fuerza resultante se obtiene al aplicar el teorema de Pitágoras. La fuerza resultante es la diagonal del triángulo que se muestra en la figura. Su valor se obtiene por medio del teorema de Pitágoras. Para calcular la fuerza resultante sacamos la raíz cuadrada de la magnitud de la fuerza 1 de 30 newtons al cuadrado más la magnitud de la segunda fuerza de 40 newtons también elevado al cuadrado. 30 newtons al cuadrado da 900 newtons cuadrados y 40 newtons al cuadrado es 1600 newtons cuadrados. Esta suma da 2500 newtons cuadrados y su raíz cuadrada 50 newtons. La fuerza resultante, por tanto, tiene una magnitud de 50 newtons.